Es una enfermedad que hay que considerar que es la causa número 1 de ceguera irreversible, ¿sí? Entonces es muy importante también porque es una enfermedad silenciosa, silente, no da síntomas. Y lo triste es que muchas personas ahorita podemos tener esta enfermedad sin saberlo. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, soy Claudia Mejía, espero que se encuentren bien hoy, a quienes nos están escuchando. En esta ocasión me acompaña Cristian Ortiz. Hola Clau, ¿cómo estás? Oye, ¿tú qué ves en mis ojos? Mírame fijamente y dime qué ves. Yo veo unos lentes muy grandes que supongo que has de... No están tan grandes. Bueno, igual que los míos, ¿no? Nada que no sea cierto. Pero más allá de eso, pues no alcanzo a ver algo más. ¿Tú qué ves? Yo veo miopía con astigmatismo. Bueno, sí. Somos del mismo club. Bueno, para eso nos va a despejar muchas dudas, pero sobre todo nos va a despejar algunas dudas de esta enfermedad llamada glaucoma. Sí, porque creo que todos estamos acostumbrados a hablar de miopía, hablar de astigmatismo, como un denominador del 90% de la población, creo yo. Pero sí, del glaucoma creo que sabemos poco y es importante conocer un poquito más, ¿no? Para eso... Está con nosotros el doctor Alberto Llanos. ¿Qué tal, comunidad? Aquí muy a gusto fui recibido en las instalaciones. Gracias, Claudia, gracias, Cristian, y a todo el equipo que tenemos por acá. Estoy a sus órdenes y encantado de la vida en poder platicar un ratito en esta charla de interés general. Claro que sí, con mucho gusto. No, pues gracias a ti por acompañarnos. El otro día vi un meme que decía, un día soy joven y al otro ya tengo glaucoma. ¿Esto es verdad? ¿A quiénes afecta esta enfermedad? Mira, es interesante. Yo me pregunto a veces con la tecnología, los medios de difusión como este y desde luego los medios electrónicos, que es difícil a veces pensar que la palabra glaucoma no es muy conocida, ¿no? Ustedes interesantemente decían, bueno, miopía, astigmatismo son lenguajes coloquiales, pero si hacemos un análisis casi de glaucoma, muchas personas ignoran, ¿no? De entrada, sufijo oma, tal vez piense uno que es como un cáncer, ¿no? Un sarcoma, un linfoma, pero nada que ver, es de una palabra de una etimología griega, que glaucos es verde, claro, destellante, y oma consecuencia de. Conclusión, es una enfermedad que hay que considerar que es la causa número 1 de ceguera irreversible, ¿sí? Entonces es muy importante también porque es una enfermedad silenciosa, silente, no da síntomas. Y lo triste es que muchas personas ahorita podemos tener esta enfermedad sin saberlo. Entonces, si es una enfermedad irreversible, más bien ceguera irreversible, claro, ¿cómo podemos darnos cuenta que podemos padecer glaucoma? Muy buena pregunta. Tú empezaste a hablar del tiempo, la edad. Es correcto, podemos considerar que después de los 40 años tenemos que prever en ir a revisar nuestros ojitos, así como otras disciplinas de la medicina, no sé, en la gineco con un CA de mama, por ejemplo, pues también tenemos que tener esa cultura de prevención y en general después de los 40 años pensar que pudiéramos tener, máxime si tenemos un antecedente hereditario, un papá, una mamá, un hermano que nos puede comprometer genéticamente, y desde luego hay factores de riesgo que podemos platicar más adelante. O sea que si mi abuelita tiene glaucoma es probable que yo lo padezca. Es correcto. Hay estudios incluso hay un tipo de glaucoma que se llama juvenil, donde sí está estudiado un gen que causa específicamente este daño en el drenaje, ¿no? Hablar de glaucoma es vasto, pero para hacerlo ameno vamos a pensar que tenemos esta habitación que es nuestro globo ocular. Para los que no nos ven, ¿verdad? Pues es una cabina de radio muy bonita, hermética. Me imagino que por la acústica, es decir, que es cerrada. Pero si esto lo llenamos de líquidos, humores, debe haber un balance entre la producción, como un grifo, y el drenaje. Pero si en alguno de los dos, sobre todo en el drenaje, falla,
evidentemente va a aumentar la presión del líquido que estamos aquí en esta cabina y lo más probable es que los muros resistan, pero nosotros, que seríamos el nervio óptico, pues nos va a dañar. Esa es la desgracia del glaucoma, que la presión intraocular va a lastimar las fibras del nervio óptico. Por eso decimos que el glaucoma es una neuropatía óptica, pues es una enfermedad que daña, lesiona al nervio óptico. Hay varias clasificaciones, pero para entenderlo podemos dividirlo en un glaucoma de ángulo abierto, uno de ángulo cerrado, y podremos hacer una clasificación del glaucoma pediátrico. Pero el glaucoma de ángulo abierto es el que es mayor comúnmente, más frecuente. Vamos a hablar un 80% contra un 20% del de ángulo cerrado. ¿A qué me refiero? El de ángulo abierto, que ya dije que es el más frecuente, el drenaje, como su nombre lo indica, en una parte del globo ocular que se llama ángulo iridocorneal está abierto, pero por situaciones que podemos ir ahorita platicando, va a haber una falla en ese drenaje y consecuentemente también nos va a condicionar un aumento en la presión intraocular y va a dañar al nervio óptico. En el caso del ángulo cerrado, que es menos frecuente, ese se ve sobre todo a diferencia del ángulo abierto o primario, que ese es más frecuente en nuestro país, en latinos, en descendencia afro, en miopes, son factores de riesgo para que podamos tener esta enfermedad. Entonces, si anatómicamente tenemos un ángulo abierto o cerrado, va a depender mucho del tratamiento. En general, en el primero, en el glaucoma de ángulo abierto, es con medicamentos, con gotas. Y en el segundo, en el de ángulo cerrado, generalmente es quirúrgico. Y en el pediátrico, definitivamente es con cirugía. Hace unas semanas me tocó ir al CLIDA para hacerme unos estudios y nos hicieron un estudio que es como que avientan un poco de aire y en teoría ese es para medir la presión, ¿estoy correcto? ¿Cómo Cierto, funciona? Cristian. La verdad nunca me había tocado en mis 38 años, nunca me habían medido la presión ocular y creo que es muy poco común. ¿Dónde podemos consultar esa información? ¿Cómo funciona? Digamos, no estamos acostumbrados a que la presión arterial tiene una medición, ¿no? O sea, ¿cómo pudiéramos saber cuál es el rango adecuado? O no sé, es que me genera muchas dudas esa idea. Claro que sí, Cristian. Mira, el globo ocular, al tener ese contenido de humores, de líquidos, obviamente va a tener una tensión y es la presión del ojo. Eso se mide mediante una prueba que se llama tonometría, ¿sí? Que es una prueba muy importante para diagnosticar el glaucoma. No es la única, claro, pero es de suma relevancia. Y empleamos un tonómetro. Los mejores tonómetros son de aplanación, que en realidad sí tocan al globo ocular. El que a ti te usaron fue un neumotonómetro, o sea, un chorro de aire. Entonces hay un disparo y tiene un valor cuantitativo muy aproximado, pero no es tan exacto. El valor normal de la presión del ojo es entre 10 y 21 milímetros de mercurio, ¿correcto? En algunos pacientes se ha visto que estadísticamente rebasa esa cifra, pero no lesiona al nervio. Fíjate qué interesante. O sea, mucha gente a veces habla que glaucoma es sinónimo de presión alta del ojo. Y no es así. O sea, una persona puede tener un rango superior a lo normal y eso se le conoce como hipertensión ocular y no daña al nervio. O sea, no tiene glaucoma. Vamos a suponer que Cristian fue ahí al CLIDA, ¿no? Ahí en Avenida Universidad, le tomaron y vamos a pensar que el aparato está bien calibrado y quizá tuvo 26, 27 milímetros de mercurio y ya el médico oftalmólogo, mediante otras pruebas y revisando el nervio, se da cuenta que no tiene glaucoma, o sea, que tiene una hipertensión ocular. Pero si ya está dañado tu nervio, tú tendrías glaucoma. Claro, hay otra serie de estudios que ya será el especialista que va a dictaminar si justifica que se te hacen. Que si quieren ahorita podemos ir hablando ya de diagnósticos, tratamiento y todo eso. Quisiera primero saber cuáles son los signos o síntomas que tiene la persona para decir, ok, creo que ya mi presión ocular no está bien. Fíjate que es interesante tu pregunta, Claudia, porque es de las enfermedades silentes, ¿no? Es una desgracia que la gente se siga quedando ciego
ciego porque evidentemente no avisa, ¿no? Si yo mañana dejo de ver, pues evidentemente voy a preocuparme y correré a mi clínica o a un servicio médico. Pero como esto es lento y progresivo e irreversible, por cierto, pues definitivamente no acuden. O sea, el 80% de la gente que padece glaucoma no lo sabe, ¿sí? Entonces, conclusión, lo que me preguntas, los síntomas en general en el glaucoma de ángulo abierto, pues son pocos, solo cuando ya está muy avanzado, las personas se tropiezan, se caen, etcétera. Y en el que sí podemos tal vez ser más certeros es en el glaucoma de ángulo cerrado, porque puede hacer una crisis que se llama aguda y entonces el ojo se inyecta, se pone rojo, duele, puede haber síntomas vagales, o sea, náuseas, vómito, se pone mal el paciente y termina en un servicio de urgencias, ¿sí? Ese tipo de glaucoma pues sí da síntomas, pero en el primer caso, en estadios iniciales, es asintomáticos. He ahí la utilidad de lo que estamos platicando, Cristian, Claudia, audiencia. O sea que si yo tengo más de 40 años, si yo supe que mi papá se quedó ciego, a lo mejor no sé, se quedó ciego por otra causa, pero ya debo de tener la sospecha, parar las antenitas, es decir, pues no sé si fue por la diabetes o un trauma, pero yo tengo ese factor de riesgo, y más si mi tío me dijo, no, que tiene glaucoma, tengo la obligación de, yo por voluntad propia, de ir con el especialista que me va a revisar, va a hacer un tamizaje y si él tiene algunos criterios me mandará a hacer unos estudios, que concretamente son los campos visuales, que me va a medir la función. ¿Por qué? Porque el glaucoma va afectando el reojo del ojo, los campos visuales, poco a poquito. Y una prueba que se llama OCT, que tenemos en el instituto, desde luego, que es la famosa tomografía óptica coherente, que nos va a medir, cuantificar el daño, en este caso del nervio óptico. Hay otras pruebas que son muy importantes, como medir el grosor de la córnea, que se llama paquimetría. Y desde luego el especialista, que contamos con buenos médicos oftalmólogos en el instituto, será el capacitado para que nos diagnostique. Realmente es un reto diagnóstico hacer el diagnóstico de glaucoma, salvo cuando ya está muy avanzado, pues es obvio, pero los especialistas tenemos la capacidad, mediante la clínica y algunos estudios, de poder llegar a un diagnóstico. Mi abuelita padece glaucoma. Bueno, pues ahí está una buena aliciente, buena información. Hay una rama del glaucoma que es el glaucoma juvenil del desarrollo, que es, pues más o menos empieza a haber síntomas 18, 20 años, con dolor ocular, pérdida de la visión, pero es poco frecuente, ¿no? La mayoría, como lo he explicado, es el glaucoma de ángulo abierto y es el que por desgracia da poca sintomatología, ¿no? Ahora, hablaba de pérdida de visión y que es irreversible, pero es, para ustedes no están aquí, pero nosotros lo podemos ver como abrió los ojos, abrió los brazos y lo fue haciendo como hacia el centro, ¿no? Entonces quiero pensar que la visión se va perdiendo, digamos, de afuera para adentro. Si yo ya identifiqué que tengo una pérdida, me entiendo que es irreversible, pero ¿se puede detener el daño o eventualmente voy a perder la vista por completo, o cuál es el caso con el glaucoma? Buena pregunta, Cristian. Mira, la pregunta tal vez versa en decir, ¿el glaucoma se cura? Tal vez podría ser esa connotación. Quiero ser muy claro, o sea, es realmente que se caracteriza esta enfermedad por ir perdiendo campo visual. Por eso, como bien tú lo explicas, abrimos los brazos y vamos disminuyendo hacia el centro. Es verdad que ahora con estudios sofisticados podemos ver que también hay alteraciones en la visión central, pero tradicionalmente se considera el daño en la periferia de la visión, lo que la gente le llama el reojo, ¿no? Nosotros estamos aquí platicando amenamente y a lo mejor un personal se aparece por ahí, no sabemos quién es, tendríamos que voltear y decir, pues es fulano, desde luego. Esa sería mi visión central, pero el glaucoma lo que afecta principalmente es la periferia, la visión de los extremos, vamos a decir de 25 a 30 grados, ¿no? Y va a ir lesionando las fibras del nervio de tal manera que va a irse
reduciendo poco a poco. Esto pasan meses, años, sin que el paciente se dé cuenta, hasta que al final vamos a tener la visión como de ver a través de una cerradura, una visión tubular. En esos estadios tan avanzados, pues ya el paciente seguramente se tropezará con un mueble, etcétera, no verá que lo saludan, ¿sí? Y eso condicionará que entonces ya acuda con un especialista y ya va a estar muy avanzado el glaucoma, ¿sí? Entonces, lo que hacemos los profesionales de este tipo de situaciones, pues es detenerlo, ¿no? Nuestro armamento son las gotas, que son los famosos colirios, desde luego el láser y la cirugía, ¿no? Ese va a ser nuestro arsenal para tratar de detenerlo, ¿no? ¿Por qué decimos irreversible? Porque hay que recordar que el ojo, en concreto la retina, es una prolongación del cerebro. Entonces, si hay un daño en esas fibras nerviosas, sí es irreversible. Lo que se perdió, se perdió. A veces hay cierta plasticidad de las fibras que cuando uno inicia tratamiento, no es que haya regresión, sino se vuelve como a distender, y esas pocas fibras que estuvieron dañadas, pues de cierta manera pueden seguir teniendo esa vitalidad, ¿no? Pero en general se entiende que el glaucoma es crónico. ¿Qué quiere decir crónico? Que con el tiempo progresivo, que si no se detiene avanza, e irreversible, que lo palo dado, bueno, solo Dios lo quita, claro. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Ahorita que estaba hablando de esta pérdida de periferia, ¿se puede confundir con alguna otra enfermedad? Primero, las pérdidas de campo visual no son exclusivamente de oftalmología. Hay padecimientos neurológicos que también nos pueden condicionar una pérdida de campo visual. Ejemplo, un adenoma hipoficiario, ¿sí? O un tumor, un trauma nos puede condicionar que haya un daño a nivel central y entonces sí nos limite el campo visual. Ahora bien, la pregunta que me haces, ¿hay alguna enfermedad ocular? Hablando propiamente de los ojos, que le llamamos nosotros diagnóstico diferencial. Sí, efectivamente, el queratocono, que es que la córnea hay que recordar que es como la carátula de un reloj, el cristalito que está adelante del ojo, que es transparente, es por algunas situaciones genéticas de fricción, etcétera, se va haciendo cónica. Y es una distrofia corneal en el cual esa córnea se va pues moldeando una forma que no debería de ser, ¿sí? Y entonces eso va a condicionar que tenga un aumento en la miopía y un aumento en el astigmatismo, ¿sí? Y esa enfermedad, si me lo preguntas en concreto, puede ser un diagnóstico diferencial del glaucoma, pues en términos generales sí, porque hay una progresión paulatina de visión, de función, pero al acudir con un oftalmólogo, él tendrá la capacidad de discernir que es totalmente diferente. Es una pregunta interesante porque muchas veces todos lo hacemos, vamos a una óptica que nos graduemos los lentes, ¿cierto? Y no contemplamos que nuestros grandes amigos optometristas, que son profesionales y son gente docta en graduarnos nuestros lentecitos, ¿no? Ellos tienen la capacidad de hacernos nuestra graduación y ahí están batallando con nosotros y que cuál ve mejor o peor. Y alcanzas a ver, no alcanzas a ver. Te desesperas ahí, pero tienen esa virtud de que nos pueden dar la mejor graduación. Es verdad que hoy en día ya hay una nivel licenciatura, hay la UNAM, el Politécnico, entre otras universidades, ya sacan buenos optometristas que pueden tener un papel relevante en diagnosticarnos, ¿sí? O sea, a lo mejor nosotros vamos a nuestra óptica y nos hacen nuestra graduación y el tipo ve que dice, no, pues, ¿sabe qué? Pues aunque yo le ponga más aumento, usted no alcanza a ver, ¿sí? Yo le recomiendo que vaya a ver ahí al doctor Llanos o a cualquier especialista. Del ISSSTE. Del ISSSTE, claro. Y él va a hacer
ser el profesional que ya le haga un diagnóstico y evidentemente un tratamiento, ¿no? Pero hoy en día los optometristas, que generalmente en el instituto nos mandan de estas escuelas pasantes, entonces tienen una formación importante, un año, que aprenden a diagnosticar, y entonces él va a decir, ¿sabe qué? No es cuestión de lentes, a mí me parece que usted tiene glaucoma, catarata, y entonces adelante, vaya con su cirujano oftalmólogo. Que ahí también creo que es muy importante el procurar ir a un mismo lugar de manera frecuente, ¿no? De tal manera que nos puedan dar cierto seguimiento, porque luego es, hoy voy aquí, mañana voy allá, y no se dan cuenta precisamente de esta progresión del daño ocular que pudiéramos llegar a tener, ¿no? Yo tengo un oftalmólogo con el que voy frecuentemente y no solo es revisarme la grabación, sino preguntas de hábitos alimenticios, enfermedades, por ejemplo, me preguntaban mucho del tema, bueno, en mi familia hay temas de ácido úrico y yo tomé algún tiempo medicamento para ello, y entonces me decían, no, pues es que eso también te afecta, y mi mamá, que es diabética, también afecta la visión, y entonces es como de, no, tienes que ir con algún especialista, ¿no? O sea, por lo menos para descartar, y ya es como precisamente porque me conocen, pero si no te conocen, pues aquí están tus lentes, ya ves bien, y el que sigue, la ¿no? Caja, sí. ¿no? Next. Exacto. Es correcto. Sí, el profesional de la salud visual pues tiene la capacidad de ser una historia clínica. Esto es importante, o sea, como bien dices, Cristian, te va a hacer una serie de preguntas que bajo su criterio pues va a considerar que son relevantes para tu diagnóstico, ¿no? O sea, si fumas, si haces ejercicio, etcétera, sí tiene mucho que ver con los ojos, claro que sí, por supuesto. Es que aquí quedamos siempre sorprendidos porque nos hemos dado cuenta, bueno, no sé tú, Cris, que los factores de riesgo más importantes son el que fumes, el que no comas bien, el que no hagas ejercicio, o sea, para desarrollar alguna enfermedad. Entonces, yo estoy impactada porque ahora ya como un poquito mejor, yo no fumo, y hago ejercicio, ¿no? Entonces, eso es tan importante que nos quede claro. Sí, tienes razón, Claudia, pero también el valor preventivo, ¿no? Sí, es cierto, pones mucho de tu parte, haces ejercicio, no fumas, tratas de llevar una vida saludable. En el mundo moderno es difícil porque generalmente estamos sentados ante un aparato electrónico horas, yo creo, ¿no? Y es difícil comer saludable, generalmente vamos ya afuera a comer, pero sí, al menos yo creo que dejar el mensaje claro que hay que ser preventivos, ¿no? Y de cierta manera difundirlo, como ustedes bien hacen en estas cápsulas, en estas charlas tan interesantes, gracias a ustedes que esto se conozca, ¿no? Empezamos el programa diciéndoles yo sigo haciéndome estas preguntas, digo, hoy en día pues gran parte de la población tiene celulares, tiene medios de comunicación, y se me hace increíble que no sepa mucha gente, por ejemplo, el tema de hoy, que es glaucoma. Si tú vas a la calle y preguntas, seguramente sería interesante hacer ese ejercicio, ¿no? Y te aseguro que se desconoce. Y que mucha gente cree que solo es un tema de edad, ¿no? O como las cataratas, es que ya estaba viejito, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, muchas veces hay una cuestión clínica detrás de ello, por ideas que tiene la gente, es como, pues es de edad y no pasa nada, ¿no? Es normal. Cuando no es normal, y sí se podría haber, pues con una revisión oportuna, haber identificado. Sí, en el caso, tienes razón, Cristian, que por ejemplo, las cataratas, que es otro tema, que generalmente están relacionadas con la senilidad, con la edad. Es importante decir que hay también glaucomas congénitos, ¿sí? Entonces, sí hay que tener eso alerta. No sé, glaucoma pediátrico se ve 1 en 10,000 nacidos vivos. Entonces, también considera que si un niño tiene, por ejemplo, blefaroespasmo, que hace muchos tics, que tiene fotofobia, que le encandila la luz, pues que le lastima la luz, si tiene lagrimeo, por ejemplo, pues sí es importante acudir con el oftalmólogo, porque también hay glaucomas pediátricos, glaucomas congénitos, ¿sí? Entonces, es cierto, Cristian, que ahora, pues como tenemos mayor longevidad, como hay disminución en la natalidad, evidentemente estamos siendo una población vieja, claro, y tomamos más la gente, como bien
bien dices, relacionarlo siempre con la edad, pero sin duda alguna es una enfermedad que también afecta a los niños, ¿no? Y hablaba también de la resequedad hace unos minutos, que, por ejemplo, yo sufro mucho de resequedad, tengo que estar con lágrima artificial porque entre la moto y demás, sí se me reseca. Porque no tiene sentimientos y no puede llorar. Sí, no, pero creo que también, sobre todo en la ciudad, afecta mucho la contaminación, ¿no? Y esto no sé qué tanto, o si tenga alguna relación, probablemente no, pero me llamó la atención que hablaba también de resequedad con el glaucoma. Eso es cierto, Cristian, que no lloras, no has visto los Guardianes de la Galaxia. Vas a llorar ahí, vas a ver. Sí, yo lloré con Rocket. Exacto. Sí. Bueno, efectivamente, el ojo seco es el padecimiento oftalmológico más frecuente, pero afortunadamente no el más grave. Hoy en día, con la modernidad, pues tenemos el uso de aparatos electrónicos y eso condiciona pues atención, obviamente, y emisión de cierta luz que nos produce esa resequedad. Hay estudios también que han demostrado que puede ser potencialmente, como está uno forzando para cerca, pues disminuya el uso de lejos y nos vaya condicionando miopía. Esto es cierto, sin embargo, con mucho el problema fundamental con el uso de estos aparatos, pues es el uso prolongado incluso en las noches, con poca luz y nos condiciona resequedad. Una buena medida sería restringirlos, sobre todo a nuestros hijos, limitarlos, porque también no saben ni qué cosas están viendo, hay que ser honestos y a veces ven cosas inapropiadas, ¿no? Y pues como bien dices, pues el uso de lágrimas artificiales, de lubricantes, pues de cierta manera nos ayudan muchísimo, ¿sí? Pero yo creo que una manera también es tener cierta restricción, ¿no? Durante el día, pues no abusar de estas situaciones. Que eso luego es medio complicado porque en la vida actual trabajamos mucho en el celular, sobre todo, por ejemplo, nosotros que vemos temas de comunicación de hay que publicar esto y desde las 6 de la mañana ya te están mandando mensajes. Sí, es complicado y creo que desafortunadamente como sociedad nos hemos acostumbrado a que es lo normal el que estés trabajando prácticamente todo el día. Pues el uso de lubricantes, ¿sí? Las lágrimas artificiales hoy en día hay de muchas marcas, obviamente no es agüita nada más, sí hay millones de dólares en investigación, lo cual lo hace más cercano a una lágrima natural, pero sí definitivamente a mí me parece que sí a veces son en exceso los precios. Entonces yo al menos consideraría tal vez recomendar algunos lubricantes que cumplan con lo fundamental en particular en cada ojo seco, eso lo determina el oftalmólogo, y que evidentemente pues durante que el bolsillo no se golpee tanto, ¿no? Pero sí hay que usar lubricantes, hay que usar filtros, sobre todo lentes solares, usar unas gafas con protección y todo eso nos va a ayudar de mucha manera a nuestros ojos. Ahora, del tratamiento, nos hablaba que nos dijo el nombre, supongo que es un medicamento. La cirugía y no recuerdo cuál es. El láser. Ya. ¿Cómo procede? Evidentemente esto ya lo decidirá el especialista, en este caso el oftalmólogo. Hay una especialidad que se llama glaucomatólogo, que es más específico y podemos tener ese arsenal, ¿no? En general el glaucoma de ángulo abierto podemos usar ciertas gotas que nos va de cierta manera a actuar sobre el drenaje y en la producción del humor acuoso. Esto conlleva a que el paciente tiene que ser consciente que es perennemente sus gotas, o sea, se podrá quedar sin desayunar, sin cenar, pero sin sus gotas jamás, ¿sí? Es interesante saber que a veces el paciente se desespera, ¿no? Dice, a ver, afortunadamente en el instituto tenemos un buen arsenal de medicamentos que el derechohabiente puede contar con esos, ¿no? Pero hablemos de un paciente que a lo mejor no tiene sector salud y entonces tiene que adquirirlos. Son medicamentos en general costosos. Entonces el paciente dice, a ver, cuestan, me las tengo que poner perennemente, me arden, porque es verdad que de cierta manera pues nos produce ahí cierta reacción y no mejoro porque ya quedamos que no es algo irreversible. Entonces el paciente se harta y dice, pues me cuestan, me arden, es
todo el tiempo y no veo mejoría y se fracasa y dice, pues ya bueno, me la puse y no pasa. Grave error. O sea, sí tenemos que tener una buena relación médico-paciente. Los medios, recordar que no debemos de dejar de aplicarnos nuestros medicamentos que los doctores dicen. ¿Por qué? Porque cada vez que no se pone un paciente un medicamento, pues va a dar una inestabilidad en la presión y cada milímetro de mercurio, o sea, de la presión cuenta. Entonces sí tenemos que esforzarnos en transmitirle a la familia, al mismo paciente, que es muy importante la aplicación de su medicamento. Yo me pregunto, por ejemplo, un diabético insulino dependiente, pues si no se inyecta su insulina, pues se muere, ¿sí? Y no creo que tenga gracia mucho estarse aplicando, o sea, lo hace por una necesidad. Entonces no se vale que un paciente diga, no, es que todos los días te tengo que poner las gotas y no mejoro, doctor, y tengo los ojos como tomates rojos. No, hay que insistir al paciente que no puede suspender su medicamento. Ahora, una cosa interesante, Cristian, Claudia, es que no nada más es la presión del ojo, se sabe que también es la perfusión en el nervio, o sea, la circulación, los nutrientes que llegan al nervio óptico. Y esto pues va relacionado con el aspecto sistémico. Volvemos a la vida moderna, la dieta, el ejercicio, el no fumar. Entonces un paciente puede ser estricto en ponerse sus gotas, pero si tiene dislipidemia, o sea, o si tiene los triglicéridos altos, si es hipertenso no controlado, colesterol, claro, diabético descompensado, eso no ayuda para nada o fuma. Recordar que el tabaquismo contrae las arterias. El vino, gracias a Dios, las dilata. Es mejor el vino, gracias a Dios. Tomen vino. Exacto. Bueno, con moderación. Entonces, por eso los cardiólogos dicen, oiga, es preferible una copa de vino tinto que fumar, claro, porque el fumar vasocontrae, imagínate, en las coronarias, y en cambio con una copita de vino, aparte que es un momento armonioso, bello en la vida. No sé por qué, Cristian, te entristece eso. No, al contrario. Yo soy fiel promotor del vino y del vino mexicano. Claro. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste. Y sobre todo en el tema, por ejemplo, de hipertensión arterial, pues también afecta al ojo, ¿no? O sea, porque no es como que sean independientes la presión ocular y la hipertensión. O sea, porque incluso yo he visto a personas que tienen la presión alta y lo primero por lo que se dan cuenta es que les empiezan a doler los ojos o el dolor de cabeza, ¿no? Y que en teoría también es una enfermedad silente, ¿no? Tengo entendido. Sí, Cristian. Mira, generalmente hay esa creencia de relacionar la tensión del ojo, la presión del ojo con hipertensión arterial. En realidad son dos sistemas independientes. Yo puedo ser hipertenso y no tener glaucoma, o tener glaucoma y ser hipertenso. O sea, no hay una relación entre hipertensión y glaucoma, ¿correcto? Ya lo dije claro, son dos entidades independientes. Muchas veces también con los famosos derrames, ¿no? Que en lo blanco del ojo, la esclerótica, tiene una persona un derramito rojo, se ve y contrasta con lo blanco y se espanta y dice, tómate la presión, primero la de arterial, y también ve con alguien que te tome la presión del ojo. Falso, las mayorías de los derrames subconjuntivales, hiposfagmia se llama en medicina, que son los derramitos que nos aparecen espontáneamente, a veces por cargar algo pesado, por un cambio de temperatura, a veces por tallarnos los ojos, pues eso básicamente es que se rompe un capilar, una venita, y entonces deja ahí el derrame. Crece porque por gravedad todo fluido va buscando una salida y se extiende y es muy aparatoso, pero no hay relación directa, digamos, entre la hipertensión arterial y el glaucoma. Eso es claro decirlo. Claro, aquí quiero ser enfático. Si una persona hipertensa y que tenga glaucoma, pues igual lo que platicamos, lo sistémico, si es diabético, lo que dijiste, colesterol, si fuma, si no, también va a menguar en la nutrición del nervio óptico y puede que tenga su presión normal del ojo, pero la perfusión, o sea, la oxigenación, la alimentación del nervio, por todos estos factores que hablamos, pues no le va a favorecer, ¿no?
¿O qué otro mito habrá? El que, no sé, te tallas mucho los ojos y se te va a salir el ojo. Mira, es interesante. Yo creo que en todas las disciplinas de ciencia, ni siquiera en la medicina siempre hay alguna relación de mitológica, ¿no? O ancestral que nos transmiten, ¿no? Mira, podríamos empezar tal vez con las famosas gotas, ¿no? Los colirios que desde nuestra abuelita nos decía, pues cualquier padecimiento que veía, no sé, chinguiñas, lagañas, decirle ponte gotitas de manzanilla, ¿cierto? ¿No? Mira, en general, afortunadamente, el ojo es un órgano hermético, resistente, hay que decirlo. Sabiamente en la creación nos hicieron con una protección ósea, o sea, las órbitas, los anexos que pareciera que solamente es de belleza, pero no, tienen una función protectora. Hablo de las pestañas, las cejas, ¿no? Los párpados, todos esos anexos son encargados de brindarnos protección, lubricación, etcétera. En realidad, por hablar de, por ejemplo, de gotas, hay muchas creencias que usar limón, manzanilla, rosa de Castilla, etcétera. Pero a pesar de que a veces en la mayoría son inocuas, o sea que no causan daño, a veces sí, por ejemplo, si en la resequedad que decías, Cristian, si yo pongo manzanilla, que es un astringente, pues es contradictorio. O sea, si yo lo que quiero es humectar, o sea, lo que quiero es humedecer y estoy mandando un astringente, no nos funciona. ¿Qué otras cosas recorrimos en gotas? El problema es que a veces usamos gotas que tienen cortisona. Y ya que estamos hablando de glaucoma, que es el tema de hoy, los esteroides, la cortisona a nivel local o sistémico, pero en este caso que estamos hablando de gotas, nos puede condicionar glaucoma. El abuso prolongado de gotas que tengan cortisona nos va a condicionar un factor de riesgo alto para desarrollar glaucoma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si bien es cierto que afortunadamente el mexicano y muchas culturas es dado a ponerse limón, yo creo que el limón se lleva bien con el tequila, ¿no? O con la cerveza, pero con los ojos. Pero no con los ojos, de ninguna manera con los ojos no hace buen match. Lo ideal es acudir a un profesional, en este caso al cirujano oftalmólogo, que es una persona profesional y capacitada, que él tendrá el criterio suficiente para prescribir las gotas adecuadas. Eso es lo ideal, claro. Pero sí es muy importante el considerar qué es lo que vamos a utilizar y estos remedios que tanto hemos platicado en este espacio, pues realmente consultarlo con nuestro médico, ¿no? Claro. Es cierto que nuestra cultura, nuestras tradiciones, pues a veces hay cosas ciertas. Digo, yo estoy convencido de ser un médico alópata y no me disgusta la homeopatía, pero el problema básicamente que no hay una buena normatividad que regule esto, ¿no? Y entonces, en el caso particular, por ejemplo, del glaucoma, que está en el tema, sí se puede prestar a mucha charlatanería, ¿no? O sea, en una situación de una enfermedad que no es muy conocida, en una enfermedad que, como dijimos, es silente, no da muchos síntomas, puede ser presa fácil un paciente que sea mal orientado y entonces, pues, recurrir a ciertas prácticas de por sí, aún en la medicina que nosotros manejamos, a veces hay temas de discusión y muchos debates, pero sí ya está más normado, más regulado, más vigilado. Ahora imaginemos en una medicina totalmente abstracta, totalmente sin ningún orden, pues el paciente puede caer desgraciadamente en malas prácticas y lejos de ayudar, pues perder tiempo o incluso dañar a los ojos. Entonces, insisto, yo creo que debemos hacer conciencia en acudir con especialistas en la medida de lo posible, ¿no? Y creo que eso que menciona es muy clave, perder tiempo, ¿no? Claro. Ahora, en la operación, ¿qué tanto se puede qué tanto o cuál es el beneficio principal? Porque nos dice que es irreversible, pero la operación, ¿de qué forma ayuda o de qué forma nos beneficia? Claro, hay algunos fundamentos ya bien estudiados de cuándo nosotros debemos intervenir a un paciente para el glaucoma, ¿sí? Hay tipos de glaucoma muy claro, como el glaucoma pediátrico, que pues es quirúrgico. Ahí sí hay una falla en el desarrollo, en el útero, en el bebé. Es una trabeculodisgenesia, o sea, no se desarrolla adecuadamente el drenaje y entonces pues ese bebecito, bueno, ese niño cuando nazca, pues ahí sí va a ser una operación. Pero ya hablando del más común en general en el adulto, sí el especialista determinará cuándo es el tiempo ideal para realizar un procedimiento
tratamiento invasivo, quirúrgico, ¿no? Se va a basar en los estudios de diagnóstico. Hablaba del campo visual, hablaba de un estudio que se llama tomografía de óptica coherente, que nos ve el daño en realidad cuantitativo del nervio óptico y en el cual el médico le tendrá que explicar que no es que regrese su función, su visión, sino ayudar en detenerlo. O sea, podemos tener dispositivos como válvulas que drenan por ahí el humor acuoso, tenemos procedimientos que hacen que haya disminución en el drenaje, pues sea mayor. En fin, o sea, es importante saber que la mayoría de la población piensa que al operarme ya me voy a olvidar del problema. Para nada. En general, casi todos van a seguir con sus gotas. Hay casos que no, pero la mayoría tendrán que seguir con sus gotas. Van a tener que seguir con sus revisiones muy cercanas con su médico. Y en conclusión, la cirugía es verdad que ayuda muchísimo, pero vamos a manejarlo así como que va a detener el avance o la progresión para no caer en lo peor, que sería la ceguera total. ¿El glaucoma se puede presentar en ambos ojos al mismo tiempo o solamente en uno y después en otro? El glaucoma generalmente es binocular en los dos ojos, ¿no? Pero asimétrico, ¿sí? O sea, sí está en los dos ojos, salvo que sea un glaucoma secundario, ¿no? No sé, por un trauma o algún tipo de glaucomas, pero sí es binocular y puede ser asimétrico, no necesariamente estar parejitos, ¿no? De hecho, nosotros cuando revisamos un paciente que le medimos la visión, o sea, la agudeza visual, le medimos la presión intraocular, le medimos la forma del ángulo, eso se llama gonioscopía, podemos ver en el fondo del ojo la afección que hay del nervio. Recordemos que el glaucoma es una neuropatía óptica, eso lo explicamos al inicio de la charla, o sea, es un daño al nervio óptico. Y entonces nosotros podemos ver el nervio como si lo dividimos en décimas y una zona que se llama excavación, no hay nervio. Imaginemos una dona. La dona, el pan, pues es la dona, pero en el centro eso es aire, ahí no hay pan. Entonces, si nosotros lo dividimos en décimas, donde no hay pan de la dona, lo normal sería 3 a 5 décimos. Pero si un explorador, un oftalmólogo ve y ya es como un aro de cebolla, o sea, 9 décimos, o sea, nada más te queda un filito, pues ahí es obvio que ya es un glaucoma muy avanzado. Entonces, a veces sí es un reto diagnóstico. Afortunadamente tenemos equipo a veces para etiquetar a un paciente, pero a veces lo etiquetamos como sospecha de glaucoma, ¿no? Hasta ya con ciertos resultados poder diagnosticar. Pero sí es un reto diagnóstico en muchos de los casos, que está bien porque eso nos habla de un diagnóstico precoz. Ya cuando es obvio, lo que decía de un aro de cebolla, pues ya no tiene chiste como diagnóstico. Claro, como tratamiento, por supuesto, porque entonces ya nos pone una situación ya de que es muy inminente su pérdida total, o sea, que va a quedar ciego. Pero la idea es, con todo esto que hemos platicado, tener la prevención de acudir cuando menos una vez al año después de los 40 años y tener siempre presente esta enfermedad. Esta parte que mi mamá me decía, no te acerques tanto a la televisión, te va a hacer daño a los ojos, o come zanahoria porque te va a hacer bien. Mira, sí tenemos muy arraigados ciertas creencias. En general, podemos decir que los betacarotenos, o sea, el grupo donde las zanahorias entran, pues sí tienen un papel relevante en la salud visual, pero definitivamente no es el único. O sea, se ha comprobado que los antioxidantes, que son muy ricos en los vegetales verdes, tienen mayor elementos que nos ayudan a proveer los nutrientes para los ojos, ¿no? Entonces, es un mito eso de pensar que el que come zanahorias está exento de las enfermedades oftalmológicas, pues es falso, ¿no? Arándanos mientras ves la televisión. Y bueno, díganos de la televisión. De la televisión. Sí, también hay muchas creencias en esto, ¿no? De que si estás muy cerca, pues te puede dañar los ojos. Ya hablamos de ojo seco. Hemos hablado también que morfológicamente, si uno está forzando mucho la visión de cerca, pues hay estudios que nos pudieran decir que propensa más a la miopía, cosa que también hay que decirlo, en el código genético de cada individuo, pues ya está ahí contemplado cuánto va a crecer un globo ocular, cuánto va a tener de miopía. Por herencia, esta enfermedad pues puede progresar, pero en términos generales, pues no es muy adecuado estar forzando los ojos. Si usted
está uno muy cerca, igual la luminosidad, la resequedad, pues es preferible tener una distancia prudente. Ahora, antes pues había un tipo de, me acuerdo cuando, bueno, yo estoy hablando ya de 50 años, pues había solo un televisor en casa, ¿no? O sea, ahora hay en todas partes, ¿no? Hasta en el baño, sí, en la cocina, etcétera. Y antes pues había un tamaño estándar de la pantalla, ahora hay de pulgadas sabidas y por haber, ¿no? Entonces ya es complejo hacer una norma de decir, bueno, ¿a qué distancia? Conclusión, lo que se recomienda pues evidentemente es tener una distancia prudente dependiendo de las pulgadas de la pantalla, hacer un break, distraerse tantito o lubricar sus ojitos con una lágrima artificial, pero no abusar, estar ahí ni tan cerca ni mucho tiempo. En general eso podría ser una buena medida. Dándole continuidad al tema de los mitos, ahora que en TikTok y en estas plataformas pues todo el mundo da consejos, ¿no? Y en uno de esos veía que como consejo para descansar el ojo era pararse y ver a un punto fijo durante cierto tiempo, y que según eso ayudaba como a que descansáramos un poco la vista. ¿Esto funciona? Sí, mira, como explicaba yo, el problema del mundo moderno es que prevalece mucho los aparatos electrónicos, ¿no? Y hoy en día la función visual está enfocada a todo de cerca. Ahora todo de cerca. Rara vez alguien ve al cielo y clama clemencia por este mundo, ¿no? En realidad todo es cerca, ¿no? Entonces, ya expliqué del ojo seco, y hay estudios que sí demuestran que esa, vamos a llamarle para entendernos, como contracción fija a los de cerca, pudiera condicionar, como no estamos usando mucho lo de lejos, pudiera condicionar el crecimiento de la miopía, del eje antero posterior del globo. Tú me preguntas, bueno, ¿es aconsejable? Sí, ¿por qué? Porque pues no nos enrola nada más en algo de cerca. En primera, tú al pararte, pues te despegas del mundo virtual, distraes, parpadeas más en forma natural sin estar ahí pelando los ojos para estarte concentrado en lo que estás, en el tema que estás viendo en el celular o en la pantalla. Se lubrican tus ojos y de cierta manera pues vas a usar la visión lejana. Entonces pues yo no lo vería como algo malo, al contrario, sería una buena medida. Una charla muy agradable, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento y un excelente tiempo en este momento compartiendo con usted. No, pues muchas gracias a ustedes, a que me invitaron. Estar en casa también hay que decirlo, y si más adelante se les ofrece algún otro tema, encantado de la vida, con mucho gusto. Seguramente por acá lo tendremos más adelante, porque esto ha sido muy entretenido y hay mucho que creo que falta por conocer del tema de la salud de nuestros ojos, que desafortunadamente solo atendemos cuando realmente hay algo mal. Sí. Bueno, no solo los ojos, bueno, visto sí, que casi también todo. Otras cuestiones fisiológicas también. Pero bueno, de esto se trata este programa, y muchísimas gracias por estar aquí. Fue un placer, muchísimas gracias. Pues también a ti, Cris, gracias. Siempre es un gusto. Gracias, Clau, y a ustedes que nos escuchan, los esperamos en el siguiente programa. Yo soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz y esto fue Ya Oíste. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.